Si llegaste a este video es porque ya viste mi primera parte de mi análisis a Spider-Man No Way Home. Ahora continuaremos en este conteo de razones por las que esta es hasta el momento la película más sobrevalorada de Spider-Man, ya que lejos de traer nostalgia, no aporta nada más allá que eso. Fanservice. Yo soy Yera CC. ¡Continuamos! Punto 6. Baches de guión. Ya hablamos del pésimo argumento de arranque para desencadenar todo, ridiculizando y sobajando a Doctor Strange. Ya hablamos también que conforme avanza la película, todo sigue sin cobrar sentido, con villanos que no respetan sus orígenes ni la construcción de sus personajes en otras cintas, y estancando toda la trama en un limbo en el que ya no saben ni cómo continuarla. Bueno, pues por si fuera poco, luego de todas las incoherencias que arrastramos desde el inicio hasta la reinvención de los villanos, la película parece no inmutarse por todas las atrocidades que comete en contra del propio UCM y de las anteriores adaptaciones de Spider-Man, y continúa así sin pena ni gloria, avanzando con error tras error. Uno de los planteamientos que utiliza es que todos aquellos que descubrieron la identidad de Peter reaparecieron en esta realidad, pero ¿dónde quedaron los demás personajes que conocieron la identidad de Peter Parker y no volvieron? Creo que aquí es donde vuelve a fallar el argumento de la película. Si esto es así, ¿dónde quedaron Mary Jane, Gwen Stacy, el Venom de Sam Raimi, el Duende Verde Jr., un sinfín de personajes que debieron regresar y que no mencionan porque simplemente es mejor no hacerlo? Incluso si Andrew estuvo derramando tristeza por su pareja y esta está por ahí rondando en las calles. Pero mientras unos no aparecen, otros no tienen razón de hacerlo, y aún así están ahí, puesto que las cosas las manejan a su conveniencia, como ¿por qué aparecieron Venom y los Peters de solo dos realidades, cuando existen muchas otras? Es que esas son excepciones, pero bueno, por lo menos dame una justificación, ¿no? No, ya sí, es que tú lo que quieres ver solamente son a estos tres Spider-Man, así que pues, ya no estés molestando. Electro no regresa a su forma original porque un hechicero lo hizo. Mínimo usaran esa excusa, pero ni para eso les dio su guión macuche. En cambio el arenero no puede regresar a su forma porque sucedió, güey. Repiten las escenas de otras películas porque decidieron ahorrarse a los actores y esto es sumamente notorio. Esto me recuerda a la tacañería de Power Rangers cuando decidieron cambiar de actores para pagar menos y sacaron a 3 de los Rangers reutilizando sus escenas. No. Un sinfín de errores que, por supuesto, pueden ocurrir en cualquier película, pero que esta se lleva de calle a todas, porque es evidente que no son errores como tal, sino aspectos que decidieron hacerse de la vista gorda porque su intención nunca fue hacer una película congruente, sino una liderada por el mero fanservice. De verdad que en estos momentos se siente con muchísima más congruencia los regresos de los Rangers sin quitarse los cascos, y eso que ahí sí ya es decir mucho, porque también se vuelan la barda, pero de eso hablaremos después. Punto 7. Falta de continuidad. ¿Recuerdan cómo es que la gente odió la nueva trilogía de Star Wars? ¿O ya se les olvidó? Porque a estos fans parece olvidárseles lo que les conviene y defender a capa y espada lo que no se puede, y que al final cambiaban cada idea establecida en una cinta previa para ser desechada en la secuela, para luego ser desechada esta nueva idea y volver a modificarla por otra nueva en la siguiente película. Es decir, en la primera se planteó que el nuevo líder era Snoke. En la secuela se arrepintieron y lo sustituyeron por Kylo, pero en la siguiente lo sustituyeron por Palpatine. O si no recordarán que Finn fue emparejado con Rey, pero en la secuela lo unieron con la chinita, pero en la siguiente lo emparejaron con una morenita. O recordarán también que el origen de Rey era un misterio súper guardado en la primera, pero en la secuela se reveló que no era nadie, pero en el final de la trilogía se dijo que era la hija de Palpatine. O las voces de Darth Vader que escuchaba Ben a través de su casco, pero que al final resultó ser Palpatine manipulándolo. Bueno, muchos sabrán que esta no fue la idea inicial y obviamente las películas van evolucionando conforme avanzan, pero a veces este tipo de cosas es sumamente notorio que se la sacaron de la manga. Silleras, ya entendimos. Ok, pues aquí sucedió lo mismo, pero el fanatismo y la injusta popularidad del UCM con Spider-Man cegaron a todos haciendo que dejaran pasar por alto estos detalles.
detalles. Primero iban a emparejar a Tony con la tía May, por eso se deshicieron de Pepper Potts en Civil War. Después que no, que con Happy, pero luego que dijo mi mamá que siempre no, y en esta tercera terminaron su relación porque sí. O en el caso del hormonal de Peter, en la primera amaba con locura a Liz Allan, pero en la segunda ama con locura a MJ, pero en esta se deshacen de ella porque al público no le gustó. Es decir, no son cambios que se sientan orgánicos, sino que son apresurados e improvisados por la necesidad del momento y de la nueva película en curso. Bueno, pues el detalle más notorio de esta basofia de película es su narrativa. Al final de Far From Home se planteó la trama de que Peter tendría que enfrentarse a una vida donde su identidad secreta había sido descubierta. Pues en esta cambiaron todo para echar para atrás todo lo que habían planteado con anterioridad. Su amigo Ned, su interés amoroso, su irresponsable tía apoyándolo en todo, los villanos que durante tantas escenas postcréditos estaban planeando su venganza y ahora... Ay no, qué risa. Ahora están en la cárcel sin saber por qué y con todo el plan que de seguro tardaron en construir por tanto tiempo echado a la basura por un hechizo. ¿Ya ven a lo que me refiero? Esto es una burla. Señor Lleras, pero esa era la intención de esta cinta. Eliminar todo lo que no le gustó a los fans y dar un reinicio al héroe. Es más, hasta usted dijo que a veces hay cosas que no están planteadas desde el principio, pero son añadidas conforme avanzan las siguientes películas. Ok, esperen. Ese punto lo abordaremos casi al final de este análisis, en otro video. Solo les puedo adelantar que lo que estoy diciendo es que una cosa es añadir y modificar y otra cosa es querer darnos a tole con el dedo diciendo que esta no era la idea principal y cambiarla una y otra vez hasta que funcione. Es decir, estar modificándolo desde la raíz y no como un desarrollo y evolución para la trama y las historias. Ese no era el tema que quería abordar. Con esto me refería a que la idea principal para este desenlace de trilogía nunca fue el multiverso arácnido. Era otra cosa completamente diferente, pero al final las ideas fueron desechadas porque prefirieron enganchar a los fans desilusionados con puro fanservice. Y les funcionó, claro está. Y si no, simplemente vean las declaraciones de Holland cuando dijo que querían abordar la historia de Kraven. Es decir, la idea de Spider-Man 3 no era sobre un multiverso. Todas las bases cimentadas en Far From Home apuntaban a otra trama, la relación de la tía May, la identidad de Peter revelada. Todo apuntaba a otros planes que se ven notoriamente modificados por meter un Spider-Verse a la fuerza. Es una película que se siente súper parchada, porque jamás fue pensada como la idea inicial y simplemente fue improvisada. A lo que de verdad se siente en el guión precipitado justo al inicio de la cinta, donde todo lo llevan de forma acelerada para desechar la idea de una secuela de la película anterior. Y después se sienten perdidos a mitad de la trama. Punto 8. Falta de fidelidad. Ya hablamos sobre que ninguna de las personalidades o historias de los personajes se respetan, ya sea porque la ausencia de los actores provoca que sus personajes sean meros cascarones vacíos, como en el caso de Lagarto, que parece más un depredador hambriento y no el científico inteligente que siempre fue, o el arenero que parece más bien Groot con terrible CGI, o porque simplemente el guión no ayuda a los actores. En su caso, William Dafoe, que fue ridiculizado aun y cuando su versión de Norman estaba muy ligada a su Duende Verde, y en esta ocasión lo separan tratando a una de sus personalidades como un vagabundo chistoso. O por último, como sí, logran un cambio reconocible en Electro, pero que se da de una manera inexplicable y conveniente. Pues bueno, el problema no recae precisamente en que sí se sienten como personajes totalmente distintos. El problema está en la falta de respeto para todas las personas que estuvieron involucradas en la creación de los universos de los Spider-Mans anteriores, porque les vale y los tratan a su conveniencia. Díganme, ¿creen que es justo que luego de toda la construcción de personajes que llevaron a cabo para crearlos, alguien llegue y los cambie así nada más, abruptamente? Y me refiero a sus personalidades y motivaciones, ya dejando de lado aspectos meramente estéticos. A esto justamente me refería cuando antes de que se estrenara, les advertí que para lo único que serviría este fanservice sería, sí, para emocionarnos un rato por el regreso de estos, pero que manosearían a los personajes utilizándolos a su antojo.
No hay ninguna continuidad por parte de sus versiones de otras películas, cayendo en una falta de respeto y sobre todo de lógica como para llamarse el crossover de historias de Spider-Man. Nada tiene sentido ni continuidad con las películas anteriores. Es como si estos personajes provenieran de universos que ni siquiera son de las películas que vimos, y de igual forma con la aparición de los Spideys, porque prácticamente aparecen y no hay continuidad para ellos. Nos platican lo mismo que ya vimos en sus películas, pero no qué sucedió después. Y dirán, ¿para qué quieres saber qué sucedió después? Pues por el simple hecho de que es la premisa que trata esta película, que estos Spider-Man continuaron sus historias a pesar de la cancelación para nosotros y continuaron con más desarrollo. Pero dicho desarrollo no es reflejado aquí, porque se sienten como si los personajes hubieran quedado estancados, como si nada hubiera ocurrido después, aunque su aspecto físico diga lo contrario. Pero no nos adelantemos, esto nos lleva al punto medular de este análisis. Punto 9. El regreso de los Spider-Man. Muchos dirán que esto es la esencia de la película, y en cierto sentido lo es, porque la neta, quiten eso y ¿qué les queda? Nada, una historia vacía y sin sentido. Pero de verdad, si no fuera por estos Spider-Man, la película no hubiera funcionado igual. Y con esto me refiero en cuanto al recibimiento de los fans, no en cuanto a la cinta. Porque lo repito, quiten ese fanservice y la película avanzaría de la misma forma. Prueba fehaciente de que si prescindes de algo y la historia no cambia considerablemente, quiere decir que eso que quitaste no tiene ninguna función dentro de la trama. Pero ahí está la clave, no es tanto la historia, sino el mero fanservice el que hace que la gente considere esta basofia una obra maestra. Pero a pesar de usar de manera descarada y sucia el fanservice, todo cae por su propio peso, y la película demuestra que no es digna de haber traído a estas enigmáticas versiones de Spider-Man en un encuentro de multiverso. ¿Pero por qué? No nada más porque lo digo yo. Repasemos paso por paso. Inciso A. Tratamiento meramente complaciente. Primero, no son tratados como deberían. El regreso de estos personajes debería de ser en todos los sentidos épico. Sí, las interacciones entre ellos son divertidas, nostálgicas y obviamente nos tienen emocionados y alegres, pero es eso solamente, una plática entre amigos que más allá de contener un trasfondo de historias individuales conectadas por el heroísmo, el aprendizaje y la madurez, es una relación divertida y ya. No se siente genuina, porque está tan pensada en hacer reír y en el sentimentalismo forzado que no se siente algo natural. Es nostálgico, es divertido, sí, pero hasta ahí, porque ni siquiera sus reacciones y acciones son creíbles. Y aquí quiero hacer la mención sobre Power Rangers que mencioné anteriormente, y no porque mi canal en los años recientes haya dado un giro inesperado dedicándome en gran medida a esta franquicia, sino porque de verdad el tema lo amerita. ¿Cómo reaccionarían si de verdad se encontraran con otras versiones de ustedes provenientes de realidades alternas? De verdad las interacciones entre las versiones de uno mismo se centrarían más en estar haciendo chistes y convivencia que en hacer un análisis y comprensión más profundo de lo que todo este tema desconocido implica. Estarían actuando de forma tan natural y despreocupada, dando pie solamente a una alegría constante e inaudita, sin dar espacio a las dudas existenciales o preocupaciones por todo lo que implica descubrir todo un nuevo tema en la existencia del universo. Toda la atención se centraría en el Spider-Man actual y no en la problemática principal que al contrario preocupa a todos los involucrados de todas las realidades. Obviamente no quiero algo súper profundo o necesariamente centrado en los dilemas existenciales y la paranoia que eso podría implicar, pero me refiero a que todo se siente como en el país de las maravillas, y es aquí ahora sí donde entra Power Rangers. Cada que regresa un personaje de antaño a las nuevas generaciones, todos lo reciben como la gran eminencia, y aunque pudiera serlo, ni siquiera se da espacio a conocer por qué son considerados esos ídolos a seguir. Todo es positivismo y alegría desmedida sin dar espacio a una conversación madura. Hola chicos. ¡Tommy! No pelearán solos esta vez. Estamos aquí para apoyarlos. Este es el caso de No Way Home.
solo están ahí para darnos exactamente las conversaciones que queríamos, para entregarnos únicamente lo que esperaba nuestro hype, fanatismo e ilusiones por verlos juntos, pero no nos dan una comunicación más profunda y preocupante de todo lo que esto implica. Se centran más en las experiencias de cada uno para interactuar como lo quiere la gente, y el conflicto real queda de lado, porque nuevamente aquí el centro de atención es el fanservice. Los personajes están ahí para darle a la gente lo que quería y no para resolver el conflicto, porque eso solo fue la excusa. Al final eso es lo de menos, se terminará resolviendo mágicamente como todo hasta el momento. Es decir, el MCU de antes les hubiera dado un tratamiento diferente a esta interacción, a algo más maduro, pero estas recientes películas se han convertido solamente en un remedio cómico. Y ojo, no estoy diciendo de que esta convivencia estuviera del todo mal, por supuesto que no, solamente hablo de la evidente carencia de epicidad, realismo y madurez. Todos agradecimos esas interacciones entre ellos, por supuesto. Lo que faltó es este compromiso por hacer algo con realismo que complementara un simple fanservice. Así justamente con Power Rangers. Las historias de lo que sucedió después con los personajes queda de lado. El conflicto no es tan importante. Las interacciones son meramente positivismo absurdo y descerebrado, porque lo que importa simplemente es ver al héroe de antaño de regreso, convivir con los nuevos héroes. Pero aquí no es donde las similitudes con Power Rangers terminan. Power Rangers se ha destacado por ser una franquicia que abarata costos y que por consecuente tiene algunas carencias. Sin embargo, dicha escasez se ha intensificado de forma considerable a través de los años recientes por diferentes motivos, en especial el cambio de público meta de la serie. Bueno, pues esta mediocridad y flojera que ha mermado la calidad de las temporadas era algo que creí sería exclusivamente de esta marca. Jamás llegué a imaginar que esto se vería reflejado en producciones de alto nivel como DC, Marvel o cualquier franquicia de cine. Pues bueno, al parecer Spider-Man No Way Home ha abierto esa puerta, y los estudios, al ver que con muchísimo menos esfuerzo y calidad logras incluso mejores ganancias, ¿qué creen ustedes que van a hacer a partir de ahora? Exacto, esforzarse menos y gastar menos. Pero déjenme les explico de mejor manera estas malas prácticas que adoptó No Way Home de Power Rangers. Y no me refiero a que lo hayan copiado, por supuesto que no. Para las grandes empresas, Power Rangers ya ni siquiera existe, desafortunadamente. Me refiero a que por casualidad cometió las mismas deficiencias de una serie para niños de 5 años. 1. Sus apariciones se dan de la nada, solo porque sí. No hay nada épico ni razón de estar ahí. 2. Están ahí solo porque son el gancho para que la gente vea sus producciones chafas. 3. Todo es positivismo y alegría, como si les hubieran lavado el cerebro, inyectado adrenalina y sus reacciones ante todo fueran maravilla automática. 4. Los momentos de seriedad son abordados por encimita porque la intención no es profundizar en el desarrollo de los personajes, solo del héroe en curso, que es el que va a aprender una lección. 5. Toda la intención y acciones recaen en el personaje protagónico actual. Los héroes usados para generar nostalgia solo fungen como mentores que no aportan nada más que palabras de aliento. 6. Luego de haber dado la interacción que los fans pedían, proceden a simular que los héroes siguen siendo parte importante del conflicto, pero la verdad es que sus únicas interacciones ya sucedieron. Justo en el momento en el que se ponen los trajes, son sustituidos por la practicidad de dejarlos fuera de la acción. Disculpe que lo interrumpe, señor Lleras. Déjeme ver si entendí bien, pero ¿cómo quiere que los actores sean los que realizan las escenas de acción si eso nunca sucede? Para eso existen los dobles y los efectos especiales. Ahí sí se está pasando de veras. Ok, déjenme explicar bien este punto. Por supuesto que los actores solo están ahí para regresar y fingir que están detrás de la máscara, pero ese no es el problema al que me refiero. Me refiero a la comodidad por parte de la producción para hacer todo de la manera fácil y rápida. Por ejemplo, en Power Rangers ni siquiera se molestan en crear batallas propias en las que veamos por lo menos una escena a los héroes simulando pelear, porque todo se copia del material de donde se basa la serie, Super Sentai. En este caso de No Way Home, el problema recae precisamente en esa misma flojera y en las convenientes prácticas de hacerlo todo con efectos especiales.
Ya lo dije, parece que estamos viendo un videojuego porque todo es computadora y pocas son las veces en las que vemos realmente a los actores intervenir en escena. Esto refiriéndome principalmente a la batalla final, donde me siento que estoy viendo una pelea de Transformers de James Cameron, porque no se entiende nada de lo que sucede en pantalla. Son puros efectos especiales al aventón y sin sentido. No hay una estética, no hay una secuencia que te permita apreciar claramente qué es lo que está sucediendo. Solo son golpes random que ni se alcanzan a percibir. Ese es el problema con las escenas de acción que se supondrían tendrían que ser relevantes y épicas, pero se sustentan en la comodidad y la flojera por meterle efectos prácticos, escudándose en puro efecto por computadora, siendo esta deficiencia una característica que resaltó en la mayor parte de la película. Fuera de interactuar con chistecitos, esta era otra oportunidad de hacerlos ver épicos porque es el momento crucial donde vemos por primera y tal vez única vez luchar a 3 versiones de Spider-Man juntos. Y no, todo es un espectáculo confuso de efectos visuales y demás chistes. Pero continuemos con las similitudes. Luego de desaprovechar todo el potencial de los personajes de antaño de regreso, más que para decir alguna que otra frase motivadora y reflejar una actitud positiva en todo momento, terminan nuevamente en el País de las Maravillas y se despiden como si tuvieran una relación súper fraternal de años. Ojo, esto es bueno para nosotros, pero desafortunadamente durante todo el tiempo que tuvieron no hicieron mucho para que de verdad este aprecio se haya suscitado, y de esta manera terminan despidiéndose con una frase que deja entrever que ellos no son más los héroes del momento, sino que han dejado la batuta en manos de una nueva generación, de la cual están orgullosos. What the fuck? Pero qué carajos, pura baba de perico. Nos quieren hacer creer que estamos ante la versión definitiva del concepto como el héroe que representan, y es súper notorio que no hay nada más alejado de la realidad. El legado de los Power Rangers está en buenas manos. No hay nada que no puedan hacer. Todas las similitudes anteriores demuestran que efectivamente los regresos son usados para causar solamente emoción y nostalgia, pero las historias que los acompañan, incluso si cada héroe de antaño tenía historias más maduras, ahora todo es suavizado para dar una convivencia más infantil y despreocupada. Ese es el sello que Power Rangers implanta en sus temporadas recientes, y cuando creí que esa mediocridad y tacañería solo era exclusiva para esta serie, que fue minimizada a un público de kinder, se ha visto reflejada esa misma flojera en una producción a cargo de una de las compañías que más calidad buscaban reflejar en sus producciones, que más le invierte y que sobre todo buscaba coherencia y conexión entre sus películas, pero que ahora todo esto ha hecho modificaciones irreversibles en su universo y en sus personajes. Muchos de los incisos sobre el por qué es un mal manejo e indigno de los Spider-Man ya los abordé con esta comparativa con Power Rangers, pero igual los mencionaré de forma rápida. Inciso B. Falta de epicidad. Como lo dije, no hay una escena que de verdad implique una emoción desbordada por verlos. A lo largo del universo cinematográfico de Marvel hemos tenido escenas memorables, pero con estos 3 no hay ni una sola. Su entrada se da de la peor forma que pudieron encontrar. Bueno, de la única que conocen. Comedia ridícula. Digo, tenemos la entrada de Thanos en Infinity War. Tenemos la entrada de Thor, muchas formas de generar un impacto desde un inicio, y prefieren hacerlos aparecer con el gordito que de la nada aprende a abrir portales y la MJ Pandrosa, 2 de los personajes más nefastos interactuando con el regreso de los personajes más entrañables que pudo ser de verdad épico de otra forma. Esto es lo que sabe hacer Jon Watts y Marvel, arruinar las oportunidades. Y yo se los advertí con antelación. Después de eso continúan con una interacción rara que ni risa darían esos chistes ridículos si no se tratara de estos personajes entrañables, que bien pudieran estar callados sin hacer nada y aún así los amaríamos, obviamente. Luego se representan un montón de momentos que bien pudieran ser épicos, pero no lo son. El momento donde aparecen todos juntos es super X. No me generó nada, porque ni siquiera son los trajes de los que nos enamoramos
enamoramos, lo repito. Es como si estuviéramos viendo unos monos de plastilina simulando ser estos personajes, para a partir de ahí desencadenarse una lucha extremadamente confusa donde no sabes ni qué está sucediendo ni por qué están luchando los villanos y héroes que ya se habían reconciliado. Ahora no tienen motivo de hacerlo. Y por último, ni la salida fue épica. Fue, como lo digo, una farsa para hacernos creer que estaban orgullosos del héroe que los representa actualmente, pero todos sabemos que es una vil mentira. No hay ningún momento épico. Muchos dicen que es cuando aparecen juntos, pero ¿cuál juntos si es puro CGI? Otros dicen que cuando están interactuando. Pues sí, a medias, porque recordemos que es más fanservice que coherencia. Otros dicen que en la escena final, pero luce horrible, y en el siguiente punto entenderán por qué. Inciso C, los hacen ver mal. No conformes con el pobre recibimiento que les dieron y manejarlo solamente con el mismo tono cómico absurdo que utilizan para este intento de Spider-Man, todo el tratamiento alrededor de estos personajes fue claramente indiferente. Primero hablemos de la poca importancia que se les da y luego vayamos a la parte estética. Sé que Holland es el Spider-Man de la actualidad y no se les puede dar más protagonismo a los otros de modo de que opaquen la película hormonal del chillón. Obviamente, pero no necesitas hacerlos completamente a un lado para que brille tu personaje principal. Si no sabes hacer que el protagonista brille por su propia cuenta, ese es tu problema. No por eso vas a demeritar y a reducir el impacto que trae consigo regresos tan icónicos como los de estos dos. Es decir, sí, de pronto tienen uno que otro momento en el que nuestra atención está en ellos, pero como lo digo, solo es por encimita, porque en toda ocasión cortan momentos que pudieran ser épicos por no incrementar nuestra atención en ellos, y es sustituido por chistes torpes para distraernos. Como lo digo, jamás brillan por cuenta propia más que de pronto la escena de Andrews salvando a MJ, y eso fue arruinado por el pésimo CGI que manejan. La trama, las escenas de acción, toda la atención está en Holland, y lo repito, es comprensible, pero no se justifica que traten de esa manera a los demás Spider-Man. Bien pueden brillar y al final dejar que el Spider-Man actual se vea como el digno sucesor, pero como saben que la han cajeteado hasta más no poder con esta versión, pues no les quedó de otra más que tratar indignamente a los Spider-Man que todos preferimos. Ahora vayamos con la parte estética. Como ya lo dije, ni siquiera se preocuparon por rehacerles sus trajes, o sea, no les costaba nada, tal cual, no les costaba nada hacer los trajes, pero claro, es más conveniente para ellos ahorrarse la fatiga y poner todo por computadora que hacer el más mínimo esfuerzo por hacer las cosas con la calidad que se requiere, cosa que no sé a los demás, pero como lo digo, este simple detalle me restaba la emoción que generaban con sus regresos, porque era como traerlos de vuelta, pero a medias. Señor Lleras, pero hay momentos en el que sí utilizan un traje real y no de CGI. Ah, caray, ¿de veras? Bueno, la verdad es que en este punto sí tengo que decirlo, me encuentro un poco confundido porque también vemos que en el detrás de cámaras utilizan trajes reales, pero ya sabemos cómo se las ingenian para emocionarnos con cosas que no hicieron, es decir, en ocasiones he llegado a creer que ciertas fotos y detrás de cámaras los graban después de la película de acuerdo a la reacción de los fans, pero no son situaciones que se hayan dado justo antes de rodar la película, pero bueno, digamos que sí en algún momento los vemos con trajes. Sin embargo, es de resaltar que efectivamente en la parte de las batallas no los vemos en ningún momento utilizando sus máscaras reales, porque se puede ver la misma simpleza y la textura mediocre que le dan a estos trajes por medio del CGI. Es decir, vean a nuestros Spider-Man y ya no se les ve el relieve tan emblemático que los caracterizaba a sus versiones. Ahora se ven igual de lisitos que el nuevo Spider-Man. Ahora, no solo eran los trajes, aquí viene la parte que más me dio coraje y rabia. La pobre continuidad que les dieron a sus historias se ve también reflejada en sus aspectos físicos. Pero para darme a entender mejor, ¿recuerdan cómo regresó el comandante Ross? El cambio estético que le dieron, no nos vayamos tan lejos. El cambio que le dieron a Electro, injustificadísimo, pero cambio favorable al fin.
Y aquí mi ejemplo favorito. ¿Recuerdan cómo hicieron ver a Logan en su película final? Ahora que les explique, entenderán mejor estos 3 ejemplos. Pues esto no pasa con nuestros añorados Spideys. Toby luce demacradísimo, fuera de forma, nada semejante a un héroe, y en el caso de Andrew, logra salvarse porque aún goza de juventud que le ayuda, pero de igual forma luce algo descuidado. Esto refuerza aún más mi teoría de que no querían que destacaran, o sea, sí les convino traerlos para hacer los ganchos supuestamente secretos, aunque filtrados por ellos mismos, pero no les dieron el trato que merecían, mientras la gente les agradece eufórica por este suceso que evidentemente solo les nubla la razón por la mera nostalgia. Ay, señor Lleras, pero ahí sí está exagerando. ¿Qué culpa tiene Marvel y la producción de que Toby haya envejecido? Es que es precisamente a eso a lo que me refiero. Tú como encargado de una película tienes la capacidad de hacer que alguien se vea bien o mal en pantalla. Aquí parece que se empeñaron en hacer que se vieran mal, en especial Toby, cuyo aspecto neta está tremendamente mal, pero es lo que digo, ellos tienen la opción de que si el paso del tiempo es un factor incontrolable, puedan utilizarlo a favor. Nuevamente repito el caso de Logan, sabían que pasaron los años, pues entonces aprovéchenlo para que el personaje regrese con la continuación y desarrollo de su historia, reflejado en su apariencia. Pasaron años y ahora luce distinto, con barba, con el cabello peinado de forma que no parezca que se le está cayendo. Eso sí estaba en sus manos, pero o una de dos, o querían hacerlo ver mal para que nos quedara claro que él ya no puede ser Spider-Man según ellos, o simplemente es la apariencia infantil que les digo que refleja esta producción, al igual que Power Rangers, en lugar de traerlos como unos legendarios veteranos que se ven super badass, los ponen bien peinaditos, rasuraditos y bañaditos. Hasta los fanarts hicieron mejor trabajo, pero lo repito, ellos solo querían cumplir con su mediocre trabajo y solamente traerlos de regreso. No más, no trabajar en sus historias ni en sus aspectos físicos a través de los años. Por eso digo que parece que quisieron afectarlos notoriamente como para supuestamente callarnos la boca a quienes queremos secuela de ellos, diciéndonos indirectamente que por eso ellos ya no pueden ser Spider-Man, porque ya no tienen edad para el papel. Y es así como con mentiras y juegos sucios se empeñaron en hacernos creer que Holland era la versión definitiva del personaje. Y bueno, pudo serlo, yo era súper fan de este Spider-Man de Holland, pero con estas películas individuales baratas se encargaron de arruinar todo lo que englobaba al universo, ambientación y esencia de este personaje. Nuevamente lo digo, aquí, como en Power Rangers, que en lugar de hacerlos ver mejor, los quieren a la fuerza tener limpiecitos de la cara para que luzcan más amigables y alegres. Pero díganme, ¿esto luce amigable y alegre? Inciso C, ¿qué fue de ellos? Como lo dije, están tan centrados en sus personajes nefastos que no les dan la suficiente importancia al regreso de estos dos grandes y se reducen a explicaciones vanas de lo que ya sabemos, que claro, eso lo agradezco, porque con este pésimo manejo de las historias hubieran deshecho aún más y peor a nuestros personajes favoritos, sí, aún peor de lo que los trataron en esta cinta, pero aún así no se entiende en qué punto de la historia se encuentran nuestros héroes y por qué parece que siguen estancados en los problemas en los que la cancelación de sus secuelas los dejó en su historia. Parece que siguen deprimidos como si sus sucesos desafortunados apenas hubieran sucedido ayer. Sus historias quedan estancadas y al contrario modificadas a su conveniencia. Pero bueno, tranquilicémonos un poco, relajémonos y hasta aquí la dejamos. Ya para terminar este análisis, nos veremos en la tercera y última parte que subiré al canal, hablando ahora de las cualidades que caracterizaron a esta tercera entrega. Así que sí, relajémonos y continuemos con este coraje en un próximo video. Yo soy Yera CC, que el poder los proteja. Pero bueno.